Bueno, ponemos punto final a las noticias, pero a continuación el análisis y las entrevistas con los temas de coyuntura de esta semana. Así que le damos paso a Mariano Rayo y a Cristian Castillo. Adelante. Gracias, Mario. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de la entrevista, como todos los domingos, totalmente en vivo, aquí junto a Cristian Castillo. Cristian, buenas noches. Don Mariano, buenas noches. Ya cercanos al fin de año. Sí, ya los planes empiezan a aflorar del fin de año, ya empieza la cuenta regresiva. Año complicado, año que difícilmente vamos a olvidar y que quedará marcado en la historia. Pero bueno, hay temas de coyuntura, hay temas que merecen ser conocidos más en detalle y uno de ellos es precisamente el que vamos a abordar hoy por la noche. Resulta que el pasado 11 de noviembre el Ministerio Público subió a Guatecompras un evento para cotizar y posiblemente adquirir un software especial para la geolocalización de números de teléfono celular, pero también para dar seguimiento, establecer algoritmos, establecer información en las redes sociales, no solo las públicas, sino también algunas privadas. Al respecto vamos a hablar esta noche con dos personas que conocen bastante del derecho informático, del derecho de la ciberdelincuencia. Bueno, no es un derecho, sino hay toda una rama del derecho que ve los delitos provenientes de las redes, del uso abusivo de las redes, de la falta de protección de datos personales. Hay que recordar que Guatemala en ese sentido está muy debilitada. Desde la única ley que tiene que ver directamente con temas informáticos en general, que es la ley de reconocimiento de la firma electrónica avanzada. Posteriormente se presentó una legislación para la protección de datos personales, nunca fue aprobada, y cualquier tema que tiene que ver con eso, pues bueno, la verdad hay que decir que no ha pasado. Hay mucho rechazo, ha hecho mucho desconocimiento y en fin, entonces las instituciones del Estado están muy debilitadas en esa materia. Dos invitados tenemos para tratar este tema. Le doy la bienvenida a Omar Barrios Osorio y también a Rolando Alvarado. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Mariano. Buenas noches a todos. Buenas noches, Cristian. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Bien, por orden alfabético iniciamos con Rolando Alvarado. Bueno, convocamos esta entrevista a partir de este evento que el Ministerio Público subió a Guatecompras y que está aún vigente. Cuéntenos sus primeras impresiones, por favor. Gracias. Bueno, pues primero me llamó mucho la atención el título del evento, de la licitación, porque hay un evento que se denomina software para, vamos a ver, aquí lo tengo, investigación en redes sociales. Esa denominación creo yo que llama mucho la atención porque una investigación en redes sociales, lo primero que pensamos como juristas y llamados a proteger la libertad de expresión es que se puede vulnerar ese derecho. En el aspecto jurídico existe un derecho en general que abarca otras categorías dentro de ese mismo derecho, que es el derecho a la autodeterminación informativa. Dentro de esa figura jurídica de índole constitucional se puede incluir el derecho a la intimidad, la dignidad, y también se incluye la libertad de expresión. Y cualquier mecanismo que genere un aspecto de vigilancia o monitoreo de las redes sociales, tomemos en cuenta que las redes sociales es el mecanismo principal para promover la libertad de expresión. En ese sentido, si vemos que se requiere mecanismos para investigar o de alguna manera monitorear las redes sociales, pues nos llama mucho la atención y es por ello que realizamos un análisis sobre esta situación. El tema de las redes sociales, yo creo que en este caso
primero debemos enfatizar que toda herramienta informática que requiera el Ministerio Público debe ser vista de manera positiva, porque debemos estar a favor de todo mecanismo, procedimiento o herramienta digital tendiente a la averiguación de la verdad y al combate del crimen organizado. Creo que no fue la denominación idónea la que pudo haber hecho el Ministerio Público en Guatecompras en este evento, porque están de alguna manera afectando a ciertos sectores o están generando un poco de oposición en medios y en redes sociales con relación a este evento. ¿Por qué? Porque siento yo que están confundiendo esa denominación. Hubiese sido más correcto denominar adquisición de herramientas digitales o herramientas informáticas para determinados fines. Pero aquí confunden la red social. Debemos distinguir que hay muchos conceptos en la jerga cibernauta. Por ejemplo, una red social se puede pensar que incluye WhatsApp, que puede incluir Facebook, etcétera, pero en sí, estas figuras lo que son plataformas digitales. Y también el decir que van a investigar redes sociales, yo entendería que se refieren a plataformas digitales, también es un tanto discutible porque únicamente pueden realizar una labor de monitoreo, una labor de identificación de perfiles, de ubicaciones geográficas, de hábitos de conexión de determinadas personas o perfiles para poder tener un análisis completo de determinado perfil que les pueda utilizar, que les pueda servir en una investigación Licenciado Barrios, buenas criminal. noches. Licenciado Barrios, Buenas es noches, Cristian. importante poner un contexto más amplio. Las tecnologías han venido también incorporándose a la cadena de justicia, no solo al ente investigador, sino prácticamente a toda la cadena de justicia. Usted particularmente ha defendido la incorporación de estos mecanismos a la administración del organismo judicial. ¿Por qué debemos apostarle a la incorporación de tecnología a todo el proceso de la cadena de justicia? Bueno, yo creo que la respuesta la tenemos todos en experiencia vivida, no solo en la pandemia, sino que en el tránsito, en la optimización de recursos. O sea, tenemos que apostar definitivamente a contar con todos los recursos digitales, tecnológicos, de telecomunicaciones que permitan la facilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad, sea académica, sea de justicia, sea de administración legislativa o ejecutiva. Y en este caso, el incorporar la tecnología también conlleva ciertos riesgos y esos riesgos pues nosotros los vamos previendo con la ciberprotección, la ciberseguridad y otros mecanismos. Y derivado de ello surge una especialización que es la investigación forense en el ámbito digital, en el ámbito tecnológico. Esa investigación forense es de muchas naturalezas, de distintos tipos, y tal vez por la naturaleza de lo que se dio, como bien señalaba Rolando en la descripción de la licitación o de la adquisición del equipo, pudo despertar muchas confusiones. La etnografía es un elemento indispensable que se ha ido desarrollando, la tecnovigilancia. Hay muchos temas que podríamos tratar aquí, Cristian y Mariano. Mariano tocó un tema importantísimo, que es la ausencia de la ley de protección de datos personales. Y en ese conjunto de ideas que yo te podría dar en este cóctel de respuesta, urge todo el sistema de incorporación digital y tecnológico al sistema de administración de justicia, pero también las medidas de protección y en el caso que el Ministerio Público señala, pues también las de investigación, sin lastimar, lacerar o poner en tela de duda para nada la actividad del Estado dentro del funcionamiento de la libertad de expresión en redes sociales, que es sumamente importante. Sin embargo, eso es lo que primero se levanta y a partir de eso se generan todas esas olas de indignación y comentarios incluso totalmente fuera del contexto. Pero retomando inicialmente, porque creo que lo que tocó Cristian es bien importante y hay que desarrollarlo más, en particular por lo absolutamente vulnerable
que es el Estado de Guatemala en particular, en poder realmente cumplir varias de sus funciones en materia de seguridad y justicia al no contar con los instrumentos. Pero quedémonos en realmente en este evento que desde, como bien dice el licenciado Alvarado, un título absolutamente equivocado. Si uno se va a las bases técnicas, si uno se adentra a tratar de establecer qué es lo que está solicitando el licenciado Omar Barrios, ¿cómo lo ve usted? Porque no solo utilizan un lenguaje inapropiado para un evento de esta naturaleza, hasta hay algunas frases que pudieran sugerir que ya tienen identificado el proveedor. ¿Cómo lo opina usted? Licenciado Barrios. Perdón, Mariano. Licenciado ¿Para Barrios. quién la pregunta, perdón? Perdón, ¿no me escuchó? La pregunta para mí o para Sí, para el Rolando. licenciado Barrios, Omar, por favor. Gracias, Mariano, gracias. No, claro, vamos a ver, vamos a ir por partes. Redes sociales como un medio de comunicación es una de las modalidades de libertad de expresión derivada en tecnología. Yo quisiera ser rápido en este tema. Todos tenemos redes sociales, pero no digitales. Cuando vamos a la iglesia es una red social, cuando vamos a estudiar es una red de estudio social, cuando estamos con nuestra familia es una red social familiar. Lo que hicimos fue llevar las redes sociales al mundo digital. Lo que pasa es que no se conocía mucho este concepto en el ámbito sociológico común y fue acuñado digitalmente como redes sociales, pero refirámonos a redes sociales digitales. Hay que diferenciarlas, las más común, Twitter, Facebook y otras modalidades que podríamos tomar en cuenta. ¿Qué se puede investigar en redes sociales? Ya tuvimos la experiencia anterior en el proceso electoral. Mariano y Cristian se recuerdan de que se incorporaron ciertas prohibiciones para campaña, para hacer comentarios políticos, que son restricciones, son censuras a la libre expresión del pensamiento. Podrán haber infinidad de problemas en las redes sociales. A uno lo difaman, lo atacan, lo señalan, etcétera, pero censurarlo sería letal. Ahora bien, ¿qué se va a investigar en redes sociales? Ya lo decía Rolando, se pueden investigar a las personas que lo están publicando, se pueden investigar ubicaciones por la tecnovigilancia, etcétera, pero no se pueden restringir porque la censura tendría que ser siempre en el ámbito tecnológico. Ya las redes sociales tienen sus propios protectores tecnológicos cuando alguien está actuando fuera del lugar. Tal vez la investigación va y si hubiera descrito mejor en las bases de licitación, a explicar que el objeto de este software es investigar a aquellos sujetos que ya han sido denunciados, que ya hay un proceso en su contra, que al ser la unidad de métodos especiales son gente de delincuencia organizada que utilizan las plataformas para cibercrimen, estafas informáticas, utilizan también para coacciones, para chantaje, para un sinfín, para ataques cibernéticos a las plataformas de las empresas, de los sistemas tecnológicos. No quiero que la gente lo enfoque como que van a investigar qué está diciendo Rolando, qué está diciendo Omar, qué está opinando Mariano, porque ahí no hay mucho que investigar. Eso se hace con un rastreo público, con otro tipo de herramientas. Tal vez el Ministerio Público aquí sí le faltó enfocar, describir mejor cuál es la función de esta investigación e inclusive que todos tengan presente que al ser el Ministerio Público ese software solo lo puede aplicar cuando ya existe una denuncia, algún acto introductorio, algún proceso en contra de personas dentro, al ser la unidad de métodos especiales, la UME, dentro de una delincuencia organizada. De ahí las demás personas no se van a ver afectadas para nada con este tipo de software. Ya las empresas de mercadeo hacen investigaciones con nosotros, ni se preocupen, bien investigados si estamos todos. Y lo que se acostumbra a llamar como net center y que si hace un daño social al querer hacer una injerencia dentro del conocimiento público, dentro de la opinión pública, pues también se pueden investigar por otros tipos de métodos tecnológicos. Pero habría que marcar, como bien dice Mariano, desmitificar que si el Ministerio Público va a reprimir la libre emisión de pensamiento con esto, no, no creo que vaya por ahí. No pueden colocar, me imagino, el software o el nombre, la terminología por los principios de licitación, ¿verdad? Pero creo que no habría que satanizar la idea, solo fue mal descrita, que ese sí es una falla totalmente. Ahora, licenciado Alvarado, es importante profundizar en lo que ya se ha puesto sobre la mesa, la diferencia entre prospectiva y digamos, análisis de posterior a los hechos. Al Ministerio Público le compete exclusivamente la investigación criminal, luego, como ya bien dijo el licenciado Barrios, luego de una denuncia. No obstante, el Estado también tiene la posibilidad de hacer análisis prospectivo y aquí entraría hacer la diferenciación entre lo que hace el Ministerio Público y lo que podrían hacer las instancias de inteligencia civil del Estado. Así es. Yo creo que existen dos elementos que debemos analizar.
Uno es en materia de seguridad nacional y otro es en materia de prevención del delito. En materia de seguridad nacional, tenemos de hecho desde OEA, las asambleas que ellos han realizado, existe, no sé si ustedes se recuerdan, en el año 2004 se crea la red de alerta cibernética. Esta red lo que hacen a nivel de la OEA es crear grupos nacionales de monitoreo, vigilancia para la prevención de los incidentes de seguridad informática. De hecho, en Guatemala tenemos un CECIR. Un CECIR es un equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática, que su labor es ubicar o determinar hechos delictivos como pornografía infantil o cualquier tipo de delito que se genere a través de esta alerta cibernética. El problema, digamos, que tenemos en Guatemala y que debiera ser el principal motivo para discutir a través del Ministerio Público y los entes de justicia es la ley de cibercrimen, porque la ley de cibercrimen contiene todos estos elementos para la mejor investigación en materia de ciberdelincuencia en congruencia con la Convención de Budapest. Pero el licenciado Mariano pues tiene conocimiento. Recuerdo que él presentó una iniciativa en el año 2010 y después se han presentado otras iniciativas, pero nadie ha querido a nivel del Congreso y el Estado en sí no ha cumplido con el deber de brindar ciberseguridad a los ciudadanos guatemaltecos. Y creo que si el Ministerio Público pudiera retomar este tema para llevarlo al Congreso de la República y poder socializar, determinar la necesidad que tienen para tener métodos de investigación en materia informática, como la prueba digital, la evidencia digital, cómo hacerlo, la conservación de datos, etcétera, pues sería algo mucho más productivo que crear estas cuestiones que al final, ustedes se recuerdan, en el año pasado fue cuando se hizo aquel informe de bots de parte de CICI. En este informe, fue en mayo del 2019, lo que se hizo fue un monitoreo de redes sociales. Y aquí pues se hicieron categorías de haters, de personas que según ellos difundían odio en las redes sociales y que de alguna manera, según ellos, generaban una obstrucción de la justicia. Entonces, ahí yo lo tengo bien presente porque yo presenté un amparo en contra de ese informe porque a mí me pusieron, tenían 20 personajes ahí, yo estaba en el número 6 y una colega estaba en el número 17. Sin embargo, teníamos un perfil con nombre, apellido, a qué nos dedicamos, etcétera, y jamás hemos difundido cuestiones de odio, pero nos catalogaron como bots, como net centers, etcétera. Entonces yo creo que por eso es que necesitamos una ley integral en cuanto a la territorialidad, la concepción del delito, cuáles son los delitos informáticos, porque de qué sirve tener un software sobre delitos informáticos si no tenemos regulados esos delitos. Y como vemos en redes... Eso, licenciado Alvarado, totalmente de acuerdo. Y qué bien que usted trajo a colación y recordó varias cosas que han sucedido en el pasado. Precisamente un CECIR que se creó en el 2004 en Guatemala, pero que hoy está muy debilitado por cómo lo han movido y quienes lo integran. La 5601, que es esa famosa ley con dictamen favorable para el tema de contra los delitos cibernéticos, en fin. Y no olvidar ese informe de los bots de la CICIG, donde claramente ellos hicieron investigación. Ahí nadie se indignó, salvo pues las personas directamente involucrados o que señalaron falsamente, pero investigación de redes se hace, y se hace mucho y muy, muy profundo sin que necesariamente estén escandalizados por eso.
Licenciado Alvarado, al respecto, aquí tenemos que poner en perspectiva que ya es un evento en curso, que es un evento que no está cerrado, que es probable que haya proveedores. Insisto, a mí me preocupan algunas frases en la parte técnica de esa licitación que pareciera ser que ya están dirigidas a un proveedor en particular. El Congreso hasta el año próximo, eso lo sabemos que tendremos que esperar 2021 a ver si alguien tiene los arrestos para recuperar esos temas. Pero ¿por dónde principiamos? Porque no podemos seguir con la debilidad que tenemos en Guatemala sobre estos temas. Con relación a lo que tenemos, al evento que ya terminó, según entiendo, aquí, si existe una amenaza y si así se determina a la libertad de expresión, pues existen las herramientas constitucionales para contrarrestar esa amenaza, que podría ser la vía del amparo, si efectivamente se determina que va a ser una herramienta digital para afectar derechos fundamentales. Entonces, ese sería el paso inmediato que tendríamos que hacer, o si no, tenemos el tema de la amenaza, o si no, cuando ya surja algún evento que afecte a determinada persona, pues tenemos las vías procesales para contrarrestar esta cuestión. Y de ahí, pues, seguir con el tema de fortalecer todo el tema de ciberseguridad y de la delincuencia en Internet. Esa sería, digamos, la recomendación en términos muy generales. Licenciado Barrios, es importante profundizar en la aclaración entre espiar e investigar. Hay que recordar, digamos, que todos los que somos usuarios de redes sociales, excepto los políticos, algunos cargos en particular, tienen el derecho de antejuicio. No obstante, la ciudadanía en general, pues prácticamente estamos sujetos a la investigación del Ministerio Público en cualquier momento. No obstante, es importantísimo aclarar esa diferenciación entre aquellos que espían las redes sociales y la necesidad de la investigación criminal de poder recurrir al análisis forense de evidencia o indicios cibernéticos que pueden aportar pruebas en un delito o en un cibercrimen. Correcto, correcto. De por sí, desde que instalamos o montamos entre sí, por decirlo así, nuestra red social, voy a usar los dos ejemplos más comunes, en Twitter o en Facebook, de por sí estamos monitoreados y estamos monitoreados por la misma plataforma de las redes sociales. Ese monitoreo es el que permite a las empresas de mercadeo, a la publicidad y todo alcanzarnos a nosotros. Es decir, ahí no podríamos venir a exigir nosotros libre expresión del pensamiento, libertad, porque ya nos sujetamos a ese famoso contrato que nunca leemos y que solo le damos clic cuando lo instalamos. Después tenemos el monitoreo que efectúan externos, ya no en sí la red social, sino que las empresas externas que se dedican también a análisis del consumidor, análisis de las personas, de la situación y el contexto. Y ahí no es ningún hecho ilícito porque al final de cuentas nosotros mismos estamos colocando públicamente nuestros comentarios, nuestras fotografías. El punto tú lo marcaste muy bien, que es cuando realmente el Ministerio Público puede tomarse el tiempo, los recursos, el software para investigar a Rolando, para investigar a Omar, para investigar a Cristian, para investigar a Mariano. Solamente cuando exista, ojo, una denuncia, una querella, una prevención policial de un hecho ilícito que se presume en el cual hemos participado relacionado con las redes sociales. Estamos nosotros, por ejemplo, cometiendo la famosa violación a la intimidad sexual cuando recibimos un video íntimo de una persona y lo publicamos en nuestras redes o sus fotografías. Ahí nos pueden empezar a investigar. Antes que eso, no. Ahora, la unidad de métodos especiales, insisto, nos puede empezar a investigar nuestras redes sociales hasta que exista un dictamen de investigación del DEINCO, de la DICRI, que nos ha incorporado a nosotros los sujetos como agentes de investigación de crimen organizado y podrían utilizar nuestros contactos que estarían afectando a inocentes o nuestras comunicaciones para ver cuál es el perímetro de actuación. Pero hasta ahí podrían actuar en contra de las personas. No hay forma que repriman la libre emisión del pensamiento de las personas dentro de las redes sociales. Diferenciarlo, insisto, con aquellas estructuras telemáticas, informáticas, conocidas como net center comúnmente,
que se dedican a hacer un daño social en la comunicación, los fake news, etcétera, que se investigarán también por la vía correspondiente delictiva. Pero lo que decía Rolando es terrible. Yo me recuerdo ese informe de la CICIG, realmente no vas a tener una comisión internacional de millones de dólares investigando qué es lo que se dice en contra de las personas. No. Ahora, ¿qué se rescata de ese informe? Pues que realmente puso en la palestra el tema y que empieza a dar nuevos elementos de qué se investiga. Pero yo le mandaría a toda la audiencia de Canal Antigua tranquilidad. No hay ninguna represión. El Ministerio Público no lo puede hacer. No puede hacer ninguna afectación a la libre emisión del pensamiento. Lo que está en la tecnología, en ausencia de legislación que nos proteja, nos tenemos que proteger con la misma tecnología. Y ahí está para bloquear, ahí está para denunciar, y pues las redes sociales también tienen sus propios mecanismos de control para evitar todo esto. Y enseñarle a la gente también a que pueda discernir, que pueda usar un razonamiento para entender qué información es verídica y qué información no es verídica. Yo creo que se trata más de un tema de educación. Y cerraría con recordarles algo. Dentro del sistema que utiliza de copar todo lo que esté funcionando, el crimen organizado tiene una gran línea transversal que es el cibercrimen, que es todo ese tipo de conductas que realizan los delincuentes. Yo creo que la investigación o lo que está adquiriendo el Ministerio Público va enfocado a combatir el cibercrimen como, ojo, como una de las áreas delictivas transversales, porque en el cibercrimen tienes venta de armas ilegales, tienes trata de personas, tienes narcotráfico, pero lavado de dinero y cibercrimen son delitos transversales que los utilizan todas esas estructuras y también ahí empiezan otros tipos de delitos como los chantajes, las extorsiones y que la gente también no sabe utilizar adecuadamente las redes sociales y colocan mucha información privada y sensible dentro de las mismas, que ese sería otro tema y que ya lo tratamos en alguna oportunidad con Pamela y contigo, Cristian, de la importancia de orientar el uso de las redes sociales. Pero concluyo con que, tranquilos, esto es para investigar hechos delictivos después de que se presenten los actos introductorios y con orden de juez competente. Definitivamente que es así, en particular porque la Ley contra la Delincuencia Organizada, decreto 21/2006, artículo 48, establece claramente el procedimiento. O sea, si el usuario principal va a ser la unidad de métodos especiales, ahí está perfectamente regulado. Pero siempre cae la tentación del abuso y todas estas llamadas de atención son las que hay que verificar. Licenciado Omar Barrios, aquí estamos viendo que se levanta cierta indignación en relación a esta licitación, a esta posible adquisición. Habrá que ver, como decía el licenciado Alvarado, si ya se cerró, quiénes entregaron propuestas y cómo va ese procedimiento, pero me llama la atención que no mencionamos que los principales sensores son en este momento los mismos proveedores de plataformas digitales. Ahí tenemos el mayor problema para todos aquellos que defendemos la libertad de expresión a través de cualquier medio. Pero, y usted ya lo dijo, Facebook, Twitter, Instagram, todos ya se han vuelto grandes sensores y lo hemos visto en las últimas semanas. Este evento y esto que estamos discutiendo, ¿cómo se enmarca en general alrededor de ese gran debate, esa gran situación donde estos proveedores están generando censura directa e impidiendo la libertad de expresión? Bueno, como tú sabes, estas entidades, estas plataformas que se prestan no son gratuitas, o sea, nosotros no pagamos por ellas, hay alguien más que paga para que nosotros las utilicemos, que son los recolectores de datos, etcétera, etcétera. Tiene dos grandes bloques, el bloque europeo y el bloque estadounidense. Como tú sabes, en el bloque europeo van a privilegiar la libertad de expresión de pensamiento sobre la intimidad de las personas. En el bloque estadounidense privilegian al revés, privilegian que se restrinja la libre expresión de pensamiento para darle mayor protección a la intimidad de las personas. Esos grandes bloques tienen influencia, o sea, no es que ellos se preocupen por la legislación guatemalteca, ellos están cumpliendo con las legislaciones de esos dos grandes bloques y ahí es donde surge la censura. Empiezan con los criterios o conceptos de odio, con los conceptos sexuales, con los conceptos conforme vaya cada una de las regiones del orbe, inclusive para Asia, para cierta parte asiática, más conservadora, tienen restricciones más grandes. China tiene sus propias reglas del juego y nosotros, Guatemala, solo nos quedamos sujetos a las reglas que los mismos proveedores de esas plataformas nos van colocando.
¿Cómo las podemos utilizar nosotros? Pues como en nuestra red social, nosotros disponemos quién queremos que nos lea, quién queremos que no, quiénes queremos que nos comenten, quién nos comenten, no nos comenten o no nos ofendan y los vamos bloqueando conforme no va siendo de nuestro agrado. Cuidado con los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, si hablan en una red social de naturaleza de su función pública, no podrían bloquear a nadie porque sería una censura o una restricción. Pero creo que por ahí hay que partir. Lo que te están dando estas herramientas es poder evitar quién querés, pero no podían censurarte. Pero ya hemos visto cómo se reúnen cientos o decenas de los que yo siempre identifico, ¿te acuerdas? Como sectas o enquistados, y si no les gusta la idea de Rolando, entonces ataquémoslo y denunciémoslo entre 300 para poderlo bloquear. No les gusta la idea de Omar, denunciémoslo y bloqueémoslo. O sea, también socialmente se usan esas herramientas de bloqueo para efectuar una censura sobre las personas que se están expresando, pero no van a responder estas plataformas a la legislación guatemalteca porque tenemos un enorme vacío en toda esa área. Pero es la primera línea de censura, como bien la describes, Mariano, que existe dentro de estas redes sociales como titulares de sus plataformas. Ahora, licenciado Alvarado, aquí en el Estado guatemalteco, a pesar de ese vacío enorme institucional y jurídico que hay, aquí en el Estado le compete evitar que hayan expresiones de censura, que ya las hemos tenido en el pasado, o instancias al margen del Estado que se dediquen al espiar, al espionaje y a toda esta dinámica de escuchas telefónicas ilegales y una serie de acciones que también ya se han reportado y se han discutido en el pasado. Bueno, toda actividad ilícita debe ser denunciada ante los tribunales de justicia, Ministerio Público. Eh, una actividad en redes sociales, recordemos que cada red social, como decía Omar, tiene sus propias políticas que nosotros aceptamos. Entonces, en primer lugar, tiene que ser a través de la misma red social, conforme a las normas que ellos tienen. Y si hay algún hecho delictivo, pues denunciarlo en el Ministerio Público y ellos tendrán pues los mecanismos existentes para de alguna manera iniciar algún tipo de persecución. Algo muy importante, que los delitos que más surgen en redes sociales son, por ejemplo, contra el honor y son delitos de acción privada. En este caso, digamos, corresponde al ciudadano pues denunciar directamente, en este caso, presentar su querella al tribunal correspondiente y darle el seguimiento correspondiente. Pero no tenemos algún ente distinto que pueda restringir esta actividad más que los tribunales de justicia. Licenciado Rolando Alvarado, hemos hablado casi todo el programa de redes sociales abiertas, denomino a estas como Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, pero este software, estos licenciamientos que pretenden adquirir también están dedicados o quieren dedicarse a utilizarlos para sistemas de mensajería instantánea. Y aquí ya nos movemos al ámbito de los famosos WhatsApp, de Telegram, en fin, todo eso que se ha vuelto tan ordinario su uso por parte de los ciudadanos. Y aquí la misma pregunta. Aquí, dado que son sistemas de mensajería instantánea, ¿cómo los ve usted y los analiza en el ámbito de abrir la posibilidad de que sea el ente investigador, el Ministerio Público, después de una orden de juez competente que adquiera este sistema especializado para, y en este caso sí, investigar? Sí, recordando lo que les decía al inicio, en sí la plataforma digital, la aplicación en este caso de mensajería instantánea, como Signal, Telegram, WhatsApp, etcétera, no es que exista un software para que puedan investigar dentro de ese sistema informático, porque esto solo lo pueden hacer los investigadores mediante la solicitud de información al proveedor de servicio y directamente a quien maneja la plataforma digital o la aplicación de mensajería instantánea. ¿Por qué? Porque si no estarían realizando una intromisión a un sistema informático protegido por leyes internacionales y ahí sí estarían en un grave problema los investigadores que solo con el hecho de que intentaran hacer un acceso indebido a estas plataformas que son
de acceso restringido. O sea, ahí es donde hay problema. Nosotros tuvimos una capacitación en materia de cibercrimen y nos contaba un fiscal de Estados Unidos que un investigador ingresó a determinado sistema informático que tenía cierta protección a nivel de un país. Es lo que entramos al tema de la soberanía digital. ¿Hasta dónde, digamos, el investigador puede acceder y no lesionar algún tipo de ley de carácter internacional o de determinado Estado? Entonces, ahí sí se inició un proceso penal por parte de ese Estado que se consideró afectado porque ahí estaban los proveedores. Recordemos que estas aplicaciones, sus proveedores están fuera del territorio nacional. Entonces, no podríamos contratar un software o realizar mecanismos de investigación directamente a esas plataformas. Repito, solo a través de requerimientos de informes sobre accesos o titulares de los perfiles, ubicaciones, etc. Y profundizando en este tema, licenciado Barrios, cuando hablamos de que son delitos contra el honor y de acción privada, los afectados o quienes se sientan afectados deben actuar en contra de los prestadores de servicios, decía el licenciado Alvarado. Estos prestadores de servicio, además de las centrales de las redes sociales, en particular Facebook, Twitter, etcétera, ¿cuáles otros actores nacionales estarían implicados en este tipo de delitos contra el honor? Bueno, lo que sucede aquí está en que tienes que tener presente que muchas actividades institucionales se están llevando también a las redes sociales. O sea, hay que diferenciar la red social de Cristian Castillo de la red social de Canal Antigua. O sea, cuando ya es Canal Antigua el que monta su red social, ya estamos hablando de un medio de comunicación. No es lo mismo la red social de Omar Barrios que la red social de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya estás hablando de un ente público que está realizando comunicaciones. Todas las responsabilidades, las plataformas de redes sociales lo dejan bien claro en sus políticas de uso, en las políticas de privacidad, en las condiciones de uso. Todo lo que se publica es responsabilidad de quien generó, de quien creó su plataforma, quien creó su red social ahí. Ellos se eximen de responsabilidad, salvo aquellos casos en que tú has dado alertas de la información que están publicando y ellos no han tomado ninguna acción. Entonces las acciones van directamente hacia la persona que está publicando. Con el tema de los anónimos es otro tipo de responsabilidad o de investigación que debería realizarse, o te insistía varias veces ya con aquellas entidades, ya sean legales o ilegales, que se constituyen con 8, 10, 12 sujetos y que manejan cada uno de ellos 10, 15, 20 perfiles para generar opinión pública o distorsionar la información o los famosos fake news que hablamos. Todo siempre se puede actuar en contra de todos estos sujetos en la materia delictiva que se esté dando. Pero yo quisiera aprovechar rápido para cerrar la respuesta, Cristian, un tema que había preguntado Mariano a Rolando. Yo siempre les dejo esta analogía. Cuando Mariano preguntaba de las redes sociales, pero nos vamos a WhatsApp, nos vamos a los medios de comunicación, solo manéjenlo así. WhatsApp, su mensajería instantánea, etcétera, es como que enviáramos telegramas, están sujetos a protección, son inviolables. La correspondencia por medio de productos de tecnología moderna, nuestro constituyente, a pesar que fue en 1985 que redactó el artículo 24, nos mencionó telefonía, radiofónicos, cablegráficos y otros productos de la tecnología moderna. Entonces está sujeto a protección constitucional, las comunicaciones, diferenciarlo de las redes sociales. Las redes sociales es como que, si no hubiera tecnología, es como que tomemos cartulinas y pongamos nuestros pensamientos y los pegamos afuera de nuestra casa, o que tomemos fotografías de nuestras acciones y las ampliáramos y las pusiéramos afuera de nuestro trabajo. O sea, son comunicaciones voluntarias hacia el exterior. Pero si yo le mando ahorita un mensaje a mi amigo Rolando, y él lo recibe en su teléfono, ese está sujeto a reserva, está sujeto a protección constitucional. La intervención del mismo solo se podría, por orden de juez, que el Ministerio Público tuviera el equipo tecnológico para poderlo intervenir, para poderlo secuestrar esa comunicación, llevarla ante juez, que él la lea, Código Procesal Penal, artículo 244, y él va a decidir si se libera o no esa comunicación. Han habido muchos errores de litigio por parte de algunas fiscalías en este tema y que pues se ha ido
aportando mucha capacitación. A mí me ha tocado participar como capacitador en muchos de los funcionarios que se dedican a la investigación de cibercrimen en el Ministerio Público de la Policía Nacional Civil, pero son pequeños grupos. Esto tiene que crecer y dotárseles de recursos. Pero hay mucho, mucho que tocar en eso, Cristian. Y regresando a tu pregunta, se acciona contra el responsable de la comunicación, contra el responsable del que haya publicado un daño, un video, fotografías ilegales o que esté difamando por estos medios. Nos quedan 2 minutos todavía de programa. Le voy a pedir a Rolando Alvarado y a Omar Barrios 45 segundos a cada uno, por favor. Así podemos cerrar con tiempo, con un mensaje, con alguna recomendación a los individuos, porque creo que la primera línea de protección nace de la responsabilidad en el uso tanto de mensajería instantánea como de redes sociales por parte de cada uno. Licenciado Alvarado, después licenciado Barrios. Gracias. En relación con la ciberseguridad, pues se ha dicho que es un deber del Estado, pero también es un deber del ciudadano crear sus propios mecanismos de autoprotección, de seguridad, de todos sus activos digitales. Entonces, tenemos muchos mecanismos actualmente de encriptación, etcétera, que podríamos proteger nuestra información y así, pues, evitar cualquier tipo de problema. Y en el caso particular que estamos discutiendo, al Ministerio Público le recomendaría hacer una aclaración sobre la utilidad que le dará a ese programa, porque recordando el informe de la relatoría esta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que con el solo hecho de que exista un mecanismo de control o de vigilancia de redes sociales, se crea una limitación a las mismas, al derecho fundamental de libertad de expresión, porque surge un efecto inhibidor en el ciudadano y esto sí afectaría gravemente la libre expresión. Licenciado Barrios, 30 segundos, por favor. En Internet todo queda registrado, no lo olviden. En Internet todo queda registrado. Lo que usted suba a Internet, lo que usted publique en Internet, nunca lo va a poder descargar. Entonces, proteja sus datos personales. No le dé mal uso. Lea los manuales, capacítese. No esté retuiteando ni compartiendo información que no le conste a usted que sea fidedigna. No se vuelva servil de estructuras que lo único que quieren es utilizar las plataformas, que son excelentes medios de comunicación y de difusión de información para que lo utilicen a las personas como replicadores de ideologías desfasadas o de intereses oscuros o de dañar a la propia estructura social. Ser más inteligentes, estar más prestos a informarse y utilizar buenas redes y buenos datos de información y cuidarse mucho, proteger mucho sus datos. Bien, a Omar Barrios y a Rolando Alvarado les agradecemos mucho que hoy domingo por la noche nos hayan atendido totalmente en vivo. Tengan buen descanso. Gracias Bien, a ustedes. Cristian, Saludos a tema todos. importantísimo. Importante sobre todo para aquellos que se vuelven dependientes de los likes y de las, digamos, estas dinámicas de aceptación y de qué sé yo, de valorar a las personas por lo que publican. Me parece que es muy importante, como ellos ya bien referían, que hay que formarse antes del uso de estas herramientas. Si no se ha hecho, pues entonces irse informando en la práctica. Y yo no lo dejaré de subrayar, la primera línea de defensa somos nosotros mismos. Deshabiliten un montón de cosas que solo sirven para que los rastreen, para que verifiquen, para todas las cosas. No hagan backups automáticos que se los ofrecen los proveedores. En fin, hay tanto que uno puede hacer desde el inicio y también hay otros que son plataformas que son muy íntegras, que no resguardan nada y que protegen su intimidad y privacidad. Así que, bueno, con esto cerramos el programa de hoy. Lo invitamos para que a partir de mañana, lunes por la noche, continúen con nosotros en las entrevistas a las 8:45. Buenas noches y buen descanso.